Bienvenidos al Alcance de Z Church, la iglesia en línea de nuestros queridos pastores Larry y Loretta Hackins. Es una iglesia que va a la velocidad de la luz de Jesucristo. Yo soy Javier Berenson y hoy les traduciré el mensaje de nuestro anciano Robert Peck. Cuando me refiero a anciano, es un término que usan en la iglesia para personas que tienen mucha experiencia y están muy cerca de Dios en sus estudios, en sus oraciones y en su fe. Y ese es nuestro anciano Robert Peck. Primero déjeme hacer una breve oración. Padre y Señor mío, que sean tus palabras y no las mías las que digan, y que toquen el corazón de quienes van a escucharnos. En nombre de Jesús, amén. Este es el mensaje de Bob. El mensaje de hoy se titula Cosas que sabemos que no son ciertas. Y el subtítulo es En los últimos días todo irá de mal en peor. Dios mío, ¿cuántas veces has oído eso? Es una de las cosas que creo que más creen los cristianos. Es lo que oigo repetir más a menudo. Así es. Es una señal segura de los últimos días cuando todo el mundo empieza a pecar y todo se corrompe. Los días son oscuros y el diablo está aumentando y el anticristo está a punto de venir y matarnos a todos. Y luego nuestro Salvador Jesús regresa. Pensamos que todo esto tiene que pasar primero para que Jesús regrese. Sin embargo, he descubierto que hay cosas que creemos saber, pero que resulta que no son así. Porque en lugar de enterarnos por el estudio de la palabra o por escuchar a un maestro ungido con el don de la enseñanza, del texto de la palabra. Y en lugar de orar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para iluminarnos a ver y entender la Escritura por la Escritura. En vez de eso, tenemos el hábito de solo asumir cosas. Y otras veces tenemos el hábito de solo escuchar a la gente decir cosas y asumir que, si ellos lo dicen, debe ser así. Especialmente si están en nuestra iglesia o en nuestro círculo de influencia, si pertenecen a nuestro mismo partido político, denominación o club. Simplemente asumimos que cualquier cosa que la gente de ese círculo diga debe ser escritura, debe ser doctrina establecida. Pero tenemos que empezar a cuestionar las cosas. Yo prediqué un mensaje sobre eso hace un tiempo. Necesitamos cuestionar todo lo que creemos saber, porque no necesariamente es cierto. Y también he descubierto que la Biblia dice, buscad y hallaréis. El hallazgo no es para los que asumen que lo saben todo. El hallazgo es para aquellos que se levantan y buscan, cuestionan todo lo que creemos saber y le preguntan al Señor, Señor, ¿es realmente así? ¿He oído esto de otros o me lo has enseñado tú con tu palabra y tu espíritu? Y tenemos que tratar de entender estas cosas. Así lo descubrí porque yo mismo pequé de lo mismo. Resulta que hace unos 10 años más o menos estaba hojeando en Facebook y leyendo posts y leí algún post sobre alguna cosa mala que estaba pasando y cómo todo iba cuesta abajo y peor cada vez. Y pensé, voy a demostrar lo inteligente que soy. Pondré un post sobre esto diciendo que son los últimos días y todo va de mal en peor, justificándome en mi estudio. Pensé en mostrar mi conocimiento de las escrituras e iba a citar escrituras que había memorizado. Pero justo antes de escribirlo, oí el fantasma de John Bale, nuestro hermano que ya se ha ido al cielo. Fue un mentor para mí. Y John tenía una hermosa manera de corregir a la gente, no mediante la confrontación o dictaminándoles. Tenía una manera realmente genial de cómo hacer preguntas, preguntas honestas, genuinas, amables, y te rinconaba y te hacía darte cuenta de que estabas equivocado. Era un hombre sabio y tenía una forma muy efectiva de corregir a la gente. Así pues, pude escuchar a John en el fondo de mi mente diciendo, Bob, ¿no sería una buena idea buscar la escritura y citarla exactamente como es para poder probar tu punto? Y así lo hice. Hice una búsqueda de esas palabras acerca de que en los últimos días
los hombres serán amantes de los placeres y que todo iría cada vez peor. Y descubrí que no está en la Biblia, no está. Busqué un poco más y empecé a encontrar partes de lo que pensé que había memorizado como Segunda de Timoteo capítulo 3, que es de donde yo había sacado esto. De hecho, el capítulo 3 de Segunda de Timoteo comienza con: pero debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y sigue así durante 2 o 3 versículos más. Pero luego busco esa otra parte que habla de los hombres, hombres malvados cada vez peores, que es otra de las señales de los últimos días. Busco eso. Y eso está en el versículo 13. Eso es 7 versículos sobre los últimos días. Y menciona todas las cosas malas que la gente hará. 7 versículos en el medio y la declaración sobre los hombres malvados empeorando y empeorando. Y me puse a leer esos 7 versículos, a estudiar y leer en los comentarios que los estudiosos de la Biblia habían puesto. Y me di cuenta que era que Pablo se lanzó a hablar a Timoteo sobre los falsos maestros. Todo ese capítulo no es sobre los últimos días. Pablo escribe a Timoteo acerca de los falsos maestros, proveedores de falsa religión, que perseguirán y vendrán contra la verdadera fe, y que pronto llegarán a una ciudad cercana a donde Timoteo estaba viviendo. Así que le dice a Timoteo que esté advertido, que tenga cuidado, que esté preparado. Y Pablo pasa 7 versículos hablando de los falsos maestros. Él los describe como aquellos que se meten en las casas y los hacen cautivos bajo la esclavitud de la ley otra vez. Siempre están aprendiendo y nunca son capaces de llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Esa es la principal descripción de cualquier secta. Siempre están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento profundo y verdadero. Pablo continúa y explica a Timoteo: no te preocupes, pues no progresarán más, porque su locura será manifiesta a todos. Pero tú has seguido cuidadosamente mi doctrina y manera de fe y de propósito. E incluso me seguiste en mis persecuciones y aflicciones, que me sucedieron en Antioquía, Iconio y Listra. Y encontré eso interesante. Busqué esos lugares y descubrí que esos son los 3 lugares donde Pablo, como normalmente hacía, fue a la sinagoga y fue confrontado por los judíos y perseguido, apedreado y golpeado y corrido de la ciudad. Pablo está hablando de los judíos o de los judaizantes, que tengo que decir son en realidad el némesis número 1 de Pablo en todo el Nuevo Testamento. No me refiero solo a los descendientes de Abraham. Estoy hablando de los judíos que son líderes del judaísmo en la sinagoga, donde Pablo iba a predicar el evangelio. Y siempre terminaba siendo perseguido y corrido de la ciudad por ellos. Y los judaizantes le decían a los cristianos que está bien tener a Cristo, pero usted realmente necesita ser circuncidado también y seguir los días de fiesta y todas las normas sobre las comidas. Y ellos siempre se inmiscuían entre los cristianos, tratando de traerlos a la ley de nuevo y traer a la gente bajo, como dijo Pablo, cautividad a la ley. Y Pablo escribió estos 7 versículos advirtiéndole a Timoteo acerca de los judaizantes y perseguidores, los proveedores de falsa religión y falsos maestros que tratarían de colarse. Pero él le dice: no te preocupes por ellos, solo aférrate al evangelio que te he enseñado, y Dios te librará de las persecuciones como lo hizo conmigo. Y la locura de estos falsos maestros será evidente si tú sigues predicando el evangelio que te ha sido entregado. La religión falsa no va a vencerte, ni engañarte, ni llevarte lejos. Y finalmente, después de 7 versículos de hablar de eso, Pablo dice: pero los hombres malos e impostores, refiriéndose a los falsos maestros, se multiplicarán cada vez más, engañando y siendo engañados. Y eso no tiene nada que ver con los últimos días y tiempos o con la segunda venida de Jesucristo.
Pablo está enseñando sobre los falsos maestros y el hecho de que se han entregado a un engaño. Y los que lo saben no se molestan pensando que se puede tener un bonito debate teológico con ellos y enderezarlos. Estos hombres malvados e impostores solo se ponen cada vez peor, porque son tan devotos a su engaño que ellos solo aumentan y crean más falsas doctrinas y se vuelven más determinados a engañar a más personas. Pero no está hablando de que la atmósfera espiritual general de la tierra, de este mundo, está empeorando. No está hablando de la gente en general. No está hablando de los días antes de la segunda venida de Jesucristo. Está hablando de falsos maestros de esos días con los que Timoteo iba a tener que tratar y con los que el mismo Pablo había tratado. Fue un despertar para mí descubrir que el versículo que había memorizado y que había escuchado toda mi vida no se trataba de lo que yo pensaba. Parece que estaba escuchando a la gente cristiana decir que eso es una señal de los últimos días, que todo el mundo va a estar cada vez peor. Está completamente sacado de contexto. Esto está empezando a cambiar mi teología y me hace preguntarme, entonces, ¿qué más tengo mal? Así que después de descubrir eso, volví a la parte superior de ese capítulo donde dice, pero en los últimos días, y pensé, ok, últimos días, ahora. Ahora creo que todo el mundo asume, tal como yo asumía, que los últimos días son los últimos días justo antes de que Jesús regrese. Me pregunto, ¿cuántos días serán estos? 3 días son pocos, 7 es un número perfecto. Probablemente son 7 días o tal vez son 7 años. Sí, debe ser 7 años. Me pregunto, ¿cuándo comienzan los últimos días? Así que me dejé de estar inspirado, me dejé a mí mismo estar inspirado por el Espíritu Santo, dejé que su inspiración me guíe y hice una búsqueda exhaustiva en la Biblia para el término últimos días. Tal vez la Biblia tenía algún comentario acerca de los últimos, qué es lo que son los últimos días, y tal vez pueda averiguar cuándo los últimos días comienzan. La primera escritura que encontré que utiliza el término últimos días es en Hechos, capítulo 2, del versículos del 16 al 17, donde el día de Pentecostés el Espíritu Santo cayó sobre los creyentes y fueron llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas y los que los veían preguntaron qué está pasando. Y Pedro, impulsado por el Espíritu Santo, se levantó y dijo, pero esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y acontecerá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Espera un minuto. Pedro está explicando que el espíritu está siendo derramado y que Joel nos dijo que esto sucedería en los últimos días. Pero, ¿cómo podría ser el día de Pentecostés los últimos días? Cuando 2000 años después, yo y todos los cristianos que conozco sabemos que en los últimos días es algo que aún está por venir, justo antes del regreso de Jesús. Pero Pedro, Joel y el Espíritu Santo, todos parecen pensar que los últimos días comenzaron el día de Pentecostés. ¿Cómo puede ser? Esto es difícil de tragar o de digerir. Pero si algo está en la boca de 2 o 3 testigos, se supone que quede establecido. Y tenemos 3 testigos ahí, a Pedro, a Joel y al Espíritu Santo. Pero eso no es todo. En el siguiente lugar que encontré en la Biblia donde aparece el término últimos días es en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2. Entendemos que Hebreos fue escrito por el mismo Pablo, que recibió la revelación primaria de todo el nuevo pacto. Quiero decir, ¿qué mejor autoridad puedes tener que un profeta del Antiguo Testamento como Joel? Pedro, la mano derecha de los 2 espíritus. Y ahora Pablo, la persona que recibe la revelación del Nuevo Testamento. Y Pablo escribió que Dios en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo está diciendo en estos últimos días. ¿Qué tan confundido podría estar Pablo? En nuestra mente, los últimos días no han llegado todavía. Pero hace 2000 años, Pablo pensaba que ya eran los últimos días. ¿Qué ocurre?
El último día es algo diferente de lo que pensamos, o los últimos días. Tal vez somos nosotros los que necesitamos ser enderezados, no Pedro, Joel, Pablo o el Espíritu Santo. Estos últimos días, dice Pablo. Así que estudié un poco más. Volví al capítulo 2 de Hechos, donde Pedro dijo en el día de Pentecostés sobre los últimos días. Y leí el comentario del estudioso de la Biblia Albert Barnes ahí. Y hay como 2 largos párrafos de comentario. Y harían bien ustedes en leerlos también todos. Pero he recogido algunos puntos para destacar para nosotros que voy a leerles hoy. Y creo que realmente ayuda a poner esto en perspectiva y nos ayuda a entender. En cuanto a la frase últimos días, el señor Barnes dice, era una frase para contrastar con los días de los patriarcas, los reyes, los profetas, etc. Los últimos días, o el periodo final del mundo, eran los días del Mesías. Anticipaban un tiempo largo y glorioso bajo el dominio del Mesías. Los escritores del Nuevo Testamento entendían que la expresión se refería indudablemente a los tiempos del Evangelio. De ahí que la utilizaran a menudo para denotar que el tiempo del Mesías esperado había llegado, pero no para dar a entender que el mundo se acercaba a su fin. Y nos olvidamos de que los que escribieron el Nuevo Testamento eran todos judíos. Todos ellos venían de una mentalidad judía. No es para menospreciar al judaísmo, pero todos venían de un trasfondo y mentalidad judía y veían las cosas a través de esa cultura. Y en esa cultura, ellos entendían que había muchos días, no necesariamente significando periodos de 24 horas, sino días como podríamos referirnos a los días del caballo y la calesa versus los días del automóvil. Eso no significa que el caballo y la calesa solo duraron 24 horas. Estamos hablando de un periodo de eventos, un tiempo, una dispensación, un periodo en la historia, una era. En la mentalidad judía, ellos entendían que desde la caída del hombre en el jardín de el Edén, muchos días o dispensaciones o periodos habían pasado. Pero en su mente, en su visión del mundo, todos esos periodos estaban esperando el gran último día o periodo de eventos donde el Mesías vendría. Esos son los últimos días, el último periodo de eventos que están esperando y anticipando con gran alegría. Y puedo mostrarles más lugares donde el Nuevo Testamento da testimonio de esto. Ahora que entendemos el término últimos días como algo más que días, sino más bien una época, un tiempo, un acontecimiento. Considere la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20, donde dice que en verdad la verdad fue preordenada antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en estos últimos tiempos. Eso es, el último de los tiempos, o periodos, o dispensaciones. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, Juan dice, hijitos, estamos en el último tiempo. Comprendieron que había muchos tiempos y que el último sería el tiempo de la venida del Mesías. Y él está diciendo, esto es todo. El Mesías ha venido. Estamos en ese último grande y glorioso día. Está diciendo que cuando Jesús apareció, ese fue el fin de los tiempos. Pero 2000 años después, todavía estamos esperando el fin. No, en su mente estaba pensando en todas las edades o dispensaciones por las que el hombre había pasado, esperando y mirando hacia adelante a la época o el tiempo del Mesías. En el Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11 dice, ahora todas estas cosas suceden a ellos como ejemplo, y fueron escritas para nuestra amonestación, sobre quienes ha llegado el fin de los siglos. No el fin del mundo, no el fin del mundo. Todo ha terminado. Ellos entendieron que tenemos las edades de antaño y la edad que hemos estado buscando por la venida de Mesías. Y ahora estamos entrando en ese tiempo glorioso, donde el Mesías y el reino están disponibles. Y vamos a continuar en esta era por mucho tiempo. Esa es la visión bíblica de los últimos días. Y lo siento, tengo que corregirnos de usar el término últimos días como significando cualquier cosa diferente a que los días del Mesías ya empezaron. Y empezaron hace 2000 años
y continuarán hasta que Él venga otra vez. Hemos estado usando algunos términos falsos o algunos términos no bíblicos. En cuanto a eso, incluso usamos el término tiempos finales cuando no estamos diciendo los últimos días, decimos tiempos finales. Francamente, tampoco encuentro eso en la Biblia. El fin de los tiempos, o edades a que se refiere la Biblia, es el fin del Antiguo Testamento, la era del Antiguo Pacto y el comienzo de la nueva última era, los últimos días del Mesías. Necesitamos enderezar nuestro vocabulario cristiano y empezar a hablar como la Biblia. Voy a convertirme en una persona de los últimos días, lo que significa que los últimos días comenzaron con la venida de Jesús. Ahora el reino está disponible y vamos a vivir y caminar en él. ¿Y qué hay de esa lista de conducta inmoral en los últimos días? Siempre se nos ha dicho o asumido que donde dice en los últimos días, los hombres serán amantes de placer y todas esas cosas terribles y malvadas. La mayor parte del cuerpo de Cristo está esperando que en algún momento la gente va a empezar a pecar mucho más. Y eso será una señal que Jesús está por venir pronto. Me di cuenta de que Pablo no enumeró todos esos pecados como una señal de los últimos días o una señal de la segunda venida. Enumeró esas cosas porque existía el peligro de que la gente pensara que si hemos entrado en los días del Mesías, entonces no debería terminar todo pecado y todo ser puros y perfectos y maravillosos y todo en paz. Pero lo que ellos no habían entendido y lo que Pablo estaba señalando es que a pesar de que hemos llegado a los últimos días, los días del Mesías, cuando el reino está a la mano y disponible y los hombres pueden ser liberados del pecado y libres del pecado, sin embargo, habrá muchos que rechacen al Mesías y continúen en el pecado. De hecho, es por eso por lo que ahí mismo, en ese primer versículo de segunda de Timoteo, capítulo 3, dice, pero sabe esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Esa es otra cosa a la que nos aferramos y decimos, oh, se está acercando la segunda venida de Jesús porque el peligro está aumentando. Y no, Pablo no está diciendo que el peligro es un signo de la segunda venida o incluso un signo de los últimos días. Noten que después de decir que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, hay dos puntos. Y la siguiente palabra es porque los hombres serán amantes de sí mismos, amantes del dinero, jactanciosos. Esperen un minuto. Ahora, de nuevo, no soy el experto de gramática aquí, pero creo que la palabra para significar que está explicando su declaración anterior y diciendo, esta es la razón por qué. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque no todos los hombres aceptarán al Salvador. Muchos permanecerán en pecado y donde quiera que la gente continúe en pecado de lujuria y orgullo, contención, lucha, el peligro sigue. El peligro es el resultado natural del pecado. Donde quiera que vaya el pecado, hay guerra, plagas, hambre y toda clase de peligros. Él nos está dejando saber que sí, el Mesías ha venido, claro, pero el peligro continuará porque muchos hombres continuarán en el pecado. Me estoy quedando sin razones para esperar y anticipar días malos y oscuros por venir. Todo en lo que nos hemos estado basando lo estamos derribando aquí. ¿Y qué hay de la gran apostasía? Oh, esa es otra doctrina cristiana popular que dice, la señal segura de que Jesús está por regresar es que va a haber lo que la teología llama la gran apostasía. Tenemos que ponerlos en términos teológicos y hacerlo más impresionante y poner la palabra gran delante de apostasía, porque esa es una de las cosas que pasan aquí. Me he dado cuenta de que la naturaleza de la carne, de la mente carnal, se inclina a obtener una emoción. Como en la época de Halloween, obtenemos la emoción de estar asustados. Nos emociona construir cosas para decir, oh, es grande, es malo, es aterrador. Y tendemos incluso a interpretar las escrituras y las profecías bajo esa luz.
O le damos a nuestra carne más de una emoción para hacer de este sonido más terrible y que haya más condenación y que haya más juicio. Y nuestra mente carnal lo construye de esa manera. Y así tenemos una doctrina llamada la gran apostasía. Lo busqué y descubrí que está basada en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, donde Pablo está hablando a los tesalonicenses y diciendo, eso es acerca de la segunda venida de Jesús, y diciendo, no se preocupen, no ha sucedido ya. Eso no sucederá hasta lo que él llama la apostasía. Tres palabras que no se molesta en explicar. Pero más tarde, dice, cuando yo esté ahí con ustedes, los tesalonicenses, les explicaré de estas tres palabras. Qué horrible método de teología. Tomar tres palabras que en sí mismas no explican nada ni dicen nada y crear toda una doctrina a partir de ellas. Pablo enseñó más sobre esto a los tesalonicenses, pero no se molestó en registrarlo en ninguna parte de la Biblia. Y ahora hacemos toda una doctrina mundial de ello. Eso es imprudente. Eso no es buena teología. En cuanto a eso, por lo que sabemos, puede haber sido solo una profecía local que se dio en la iglesia de Tesalónica sobre alguna caída que iba a venir en Tesalónica. O podría haber sido acerca de una caída que iba a suceder en la próxima generación o antes de la segunda venida o en cualquier lugar en el medio. De hecho, he considerado que si quieres creer en una caída o regresión global, ¿qué hay de la edad oscura? Eso califica bastante bien, el oscurantismo. Pero por alguna razón estamos decididos a encontrar algo como eso y atribuirlo a la segunda venida y decir, primero va a haber fatalidad y pesimismo por delante antes de la venida de Cristo. Todos vamos a caer y va a haber una gran apostasía. Pero me parece interesante que todas las personas que dicen, oh, todos vamos a caer lejos de la fe en Cristo, ellos no son los que van a caer lejos. Sin embargo, piensan que de alguna manera ellos sí van a permanecer en la fe. Sí, claro. Nos estamos quedando sin razones para esperar la fatalidad y la oscuridad que la carne quiere usar para conseguir una emoción. Pero, ¿qué hay de Mateo capítulo 24 y los registros correspondientes en Marco 13 y Lucas 21, donde el mismo relato es dado, la misma historia es dada proféticamente? Y la gente, sabemos automáticamente que se trata de justo antes de la segunda venida. Y sin embargo, en los últimos años he oído algunas enseñanzas explicando cómo esto en realidad encaja muy bien con la destrucción del templo judío que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y piensas, oh no, eso es una herejía. No puede tratarse de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, porque todos sabemos que el fin será un evento futuro. Pero luego volví a leerlo y me di cuenta de que todo Mateo capítulo 24, esos pasajes correspondientes comienzan con Jesús caminando por el templo y diciendo, no quedará piedra sobre piedra, lo cual sabemos por el registro histórico que sucedió cuando los romanos eh, arremetieron contra Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y después de que Jesús dijo esto, los discípulos le preguntaron en privado, Señor, ¿cuándo será esto y cuáles serán las señales? Entonces se lanzó por todo Mateo 24. Y después de hablar de la destrucción del templo que ocurriría en el año 70 después de Cristo, y de que los discípulos le pidieran señales de cuándo ocurriría, automáticamente decimos, y todo esto en tiempo futuro, lo siento, no voy a pretender ser un experto en eso, y no quiero que cambies tu teología solo porque yo lo diga, pero tampoco tú bases tu teología solo porque otros lo digan. Va a estudiar y piensa por ti mismo. Rezar y pedir el ministerio de enseñanza del Espíritu Santo, como he hecho en algunas cosas como esta y algunos temas relacionados en los últimos 5 o 10 años. Me he encontrado preguntando, Señor, ¿podrá hacer esto? ¿Cómo funciona esto realmente? Y encontrarás pequeñas cosas cayendo en tu camino y piezas empezando a encajar. Y Dios puede mostrarte este fin de semana o puede enseñarte en los próximos 10 años, trayéndote conocimiento a tu camino.
y puede que empieces a tener una visión diferente. Incluso en el libro de Apocalipsis, de nuevo, no te estoy diciendo qué creer ahí. No te estoy diciendo que lo tengo todo resuelto. Pero de nuevo, hay quienes enseñan que viene en el futuro antes de que Jesús regrese. Pero también he oído a algunos hacer un caso muy estudioso y históricamente sólido, porque también se ajusta a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y eso suena absurdo, pero ya sabes, como yo estaba estudiando esto, me puse a mirar alrededor y me entero en el comienzo del libro de Apocalipsis que dice que estas son cosas que si tan pronto deben tener lugar. Y al final del libro del Apocalipsis, en el capítulo 22, dice de nuevo que estas son cosas que deben suceder pronto. No voy a pretender entender todas las cosas proféticas, visionarias que se registran ahí y tenerlo todo resuelto. Pero por otro lado, estoy empezando a pensar que tal vez los expertos no lo tienen todo resuelto tampoco, porque creo que muy a menudo escucho a los expertos y a la gente decirnos lo que va a suceder al final, de acuerdo con el Apocalipsis. En realidad no están citando el Apocalipsis, solo dicen lo que piensan. Con demasiada frecuencia escucho a la gente hablando de la llamada profecía del tiempo del fin e interpretando el Apocalipsis y otras profecías y cosas con alguna fórmula o algún código. Primero tienes que darte cuenta de que ese símbolo representa eso y esta palabra realmente significa esto. Y hay una especie de anillo de codificador de la Biblia para entender la profecía y hacer que diga lo que creemos que dice. Y me he dado cuenta de que eso es realmente lo que están hechas las teorías conspirativas. De nuevo, no te estoy diciendo qué creer sobre Mateo 24 o sobre el libro del Apocalipsis, pero sí te estoy diciendo que pongas en duda todo lo que crees saber y reserves un tiempo a solas como Dios con Dios para estudiar esto. Pregúntele a Dios, Señor, ¿sé esto porque lo dicen los demás o lo sé porque tú lo dices? Muéstrame lo que dice tu palabra. Muéstrame cómo entender tu palabra por tu palabra, comparando tu palabra con tu palabra y considerar estas cosas. También decimos, pero ¿no están empeorando las cosas? Bueno, si crees que las cosas se están empeorando y lo buscas lo suficiente, sí. He descubierto que si buscas algo lo suficiente, lo encontrarás. Y aquí en Estados Unidos de América señalamos el declive moral. Bueno, sí hay algo en eso, pero puedo señalar otros países donde hay lo contrario, un reavivamiento. Por ejemplo, en la iglesia clandestina en China, o que la segunda iglesia más grande del mundo está en la India. Hay un avivamiento grande en Irán. He leído relatos de misioneros que van a pueblos musulmanes y dan testimonio de que pueblos enteros vienen a Cristo. Los imanes musulmanes de la aldea se convierten y dicen, queremos más materiales vuestros porque queremos enseñar a toda la aldea. Quiero decir, está teniendo lugar un reavivamiento. Y la historia humana es una historia que va desde el Antiguo Testamento de Israel hasta América. Y este gran despertar es parte de una historia de flujo y reflujo, de reavivamiento, de declive y despertar de nuevo. La humanidad es como un mar, donde la caída del hombre en el paraíso terrenal y el éxodo han sido como una ola o un mar que es movido con olas y sacudidos. Hay olas y mareas. Es inestable. Así que sí, por supuesto, hay momentos en los que subimos y momentos en los que bajamos. Francamente, la dirección general de la humanidad es ascendente y hacia el civismo. Solo pregúntense. Solíamos participar comúnmente en el sacrificio de niños y pensábamos que era normal. La poligamia ha terminado. La esclavitud ha terminado. Hay muchas cosas que han cambiado. Y si miras atrás y piensas en ello, en realidad todo corresponde a la palabra. La palabra en el Antiguo Testamento, comenzando a enseñarnos el bien y el mal. Y la palabra predicada en el Nuevo Testamento. La palabra que sale después de la Reforma. La palabra que llega a América con la impresión de Biblias y el envío de misioneros. A medida que la palabra llega, la palabra de Dios, la entrada de la palabra da luz y la oscuridad no la vence. Y se puede rastrear el aumento del civismo en la humanidad y en este planeta, de acuerdo con la entrada de la palabra de Dios,
trayendo su luz. Así que descarto también esa idea de que las cosas están empeorando. No, me parece que las cosas están mejorando, que la decadencia moral y el espiritual no son necesarias ni tan profetizadas correctamente como antesala para la segunda venida de Cristo. No lo encuentro por ningún lado. Y si cree conocer algún otro versículo que diga que para que Jesús regrese las cosas tienen que empeorar, por favor, avisa. Vamos a estudiar esos versículos. Pero creo que ya hemos mencionado a la mayoría de ellos en que se basan tales creencias. Y creo, y he llegado a observar que Satanás ha estado estafando a la iglesia. Satanás nos ha convencido de que para que Jesús regrese, las cosas tienen que ir cuesta abajo. Satanás tiene que aumentar, la oscuridad tiene que aumentar, la gente tiene que alejarse de Dios, caer, entrar en apostasía. Satanás ha convencido incluso a algunos de nosotros, cristianos de la palabra de fe, llenos del Espíritu, para que usemos los principios de la palabra de fe a favor de Satanás, creyendo en nuestro corazón que el mal va a aumentar y hablándolo por nuestra boca. Ese es el mensaje de la palabra de fe. Y tiene la iglesia usándolo para él cuando nada en las escrituras lo apoya. Eso es pesado, sí, es una estafa. Dios dio al hombre dominio sobre este planeta y hasta donde yo sé, nunca se lo quitó. El hombre todavía tiene la mayordomía del dominio para gobernar este planeta. Dios creó este planeta con palabras y con fe y lo diseñó para ser un sistema que opera controlado por palabras y por fe. Y ahora Jesús nos ha dado autoridad para ser los administradores de este planeta con palabras y fe, que Él autoriza usando su autoridad. Deberíamos estar hablando sobre este planeta lo que Él habla, no lo que Satanás nos ha enseñado a temer y a condescender, a creer que tiene que pasar el aumento del mal para que a creer que no tiene que aumentar el mal para que Jesús regrese. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el cielo? ¿Qué dice la palabra de Dios que nosotros, como administradores de este planeta, podemos oír con nuestros oídos, creer en nuestro corazón y hablar por nuestra boca para decretar y declarar sobre este planeta lo que el cielo ya ha autorizado? ¿Qué hay de Mateo capítulo 4, versículo 17, donde dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado? Ese es Jesús anunciando que en los últimos días, los días del Mesías, han llegado a ustedes. Y por primera vez desde la caída del hombre, el reino, que es del reino del cielo, está ahora a la mano para que los hombres lo alcancen y se apoderen de él. Entonces, el inicio de estos últimos días, tal como dice Mateo capítulo 10, versículo 7, Jesús se dio la vuelta y comisionó a sus discípulos a salir y predicar el mismo mensaje. Predicad diciendo que el reino de los cielos está cerca. Esa es la vocación y la misión de la iglesia. No solo entonces, sino ahora y hasta que Jesús regrese. Ese es nuestro llamado para predicar, publicar, proclamar el hecho de que el Mesías ha venido. Estamos entrando en los últimos grandes y gloriosos días del Mesías. Y el reino de los cielos está disponible para que los hombres lo alcancen mediante el hecho de tener fe en Jesús. Tiempo para que se aferren y se conviertan en ciudadanos del reino de los cielos mientras viven acá en la tierra. Otra prueba. Jesús dijo: os doy las llaves del reino de los cielos. Y nos dijo que todo lo que en el cielo se ata o todo lo que en el cielo se prohíba, nosotros estamos autorizados para atar o prohibir acá en la tierra. Todo lo que el cielo autoriza, estamos autorizados a liberarlo y desatarlo aquí en la tierra. Este es el llamado y la misión de la iglesia. La entrada de la palabra de Dios da luz, como he señalado antes. ¿Crees que hay oscuridad en el planeta? Bueno, sí, tienes razón, hay mucha oscuridad. ¿Sabes cuál es la cura? La predicación y la enseñanza de la palabra. Porque la entrada de la palabra da luz y las tinieblas no pueden vencerla. La Biblia dice que el aumento de su gobierno y su paz no tendrá fin. No deberíamos estar confesando que todas las cosas están poniendo oscuras y malvadas y que el diablo está a punto de tomar el control.
y que el anticristo está a punto de matarnos. No, estamos autorizados a hablar la palabra de Dios que dice que Jesús y su gobierno y su reino han venido y el aumento de este reino no tendrá fin. El mundo se va para arriba y hacia adelante, no hacia atrás, tal como la pastora Loreta predicó hace un par de semanas acerca de la palabra de Dios. Y una vez salida de la boca de Dios, logrará lo que Dios quiere. Prosperará en lo que Él envió a hacer y logrará estas cosas. Va hacia adelante y no irá hacia atrás. Y esa palabra debe ser puesta en nuestra boca y hablada en esta tierra, hasta que venga el reino de los cielos y sea la voluntad del cielo en la tierra como en el cielo. Eso es lo que Jesús nos dijo que dijéramos, oráramos e hiciéramos. Hacemos todas estas cosas por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, no esperando para ver qué pasa, sino por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio acerca de ello, y hablando y decretándolo en la atmósfera de esta tierra. Usted sabe que en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 12, en realidad dice, esperando y apresurando la venida del día de Dios. Esa es la venida de Jesús por segunda vez. ¿Sabes qué cosa podemos hacer para apresurar o acelerar esta venida? De acuerdo con la palabra, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con segunda de Pedro 3:12, estamos esperando y apresurando la venida. ¿Cómo lo aceleramos? Creyendo lo que Dios dice en nuestros corazones y hablándolo por nuestra boca y decretando y declarando en esta tierra las cosas que Dios dice, las cosas que el cielo ha autorizado para la tierra, que decretemos en la tierra con nuestro dominio, mayordomía y nuestra autoridad en el nombre de Jesús, hablando en su nombre, la voluntad del cielo en la tierra hasta que la voluntad del cielo sea en la tierra. De eso se tratan los últimos días. Y lo siento, no voy a tolerar más el oír acerca de los últimos días como algo que está por venir o como algo oscuro y catastrófico. El término del fin de los tiempos no es como si las cosas están terminando. No. El término últimos días son los días del Mesías, los días del Rey, y el reino que ha llegado, y declaramos que el reino está a nuestro alcance, y el reino del cielo está dentro de nosotros, y saliendo a través de nosotros con poder para hacer las obras del cielo en la tierra hasta que se haga su voluntad, y apresuremos el día de la venida de Cristo. Este fue el fin del mensaje de nuestro anciano Robert Peck. Ahora voy a darles mi propio mensaje. Satanás enseñó a la humanidad y nos llevó a separarnos de Dios. Pero Dios ya tenía un plan para salvarnos. La consecuencia de apartarnos de Dios fue la muerte espiritual. Pero Dios envió a Jesús, su Hijo, para pagar el castigo por ese pecado, con su muerte e ir al infierno en nuestro lugar. Ahora, estamos en la era de los últimos tiempos, en la que podemos revivir nuestro espíritu, acercarnos a Dios hasta el punto de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Si le creemos a Dios y lo confesamos, nos salvaremos de todo lo terrible que es estar separado de Dios. Todo lo que tienes que hacer es creer y repetir esta oración. Jesús, creo en ti. Jesús, creo que con tu sacrificio me libraste de la herencia del pecado con la que todos nacemos. Jesús, creo en ti. Te declaro mi Salvador y te tomo por mi Señor. Yo creo esto, lo declaro en el nombre de Jesús. Y así es, con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación, integridad, paz, prosperidad y sanidad. Fue un gusto transmitirles este mensaje y espero nos podamos ver el próximo jueves.